Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a un evento del ciclo de conferencias que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral desde el mes de julio y que prolongará hasta el mes de diciembre, bajo la idea de reflexionar sobre la democracia en el momento actual. El día de hoy tenemos también una de estas videoconferencias, en esta ocasión con el doctor Carlos González. Él es consultor independiente, investigador asociado de la Fundación José Ortega y Gasset de España en México, presidente de Civitas AC, especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, transparencia y participación ciudadana. Ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales, autónomos, garantes de derechos humanos y de la ciudadanía, como en las 3 instituciones electorales federales mexicanas y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en organismos internacionales promotores de la democracia y la innovación electoral y participativa. Para nosotros es un gran placer tener a Carlos González el día de hoy, porque además ha estado colaborando estrechamente con el Tribunal Electoral en la realización de investigaciones sobre la profundidad de la cultura cívica, política, electoral en nuestro país, cosa que nos permitirá seguramente en el futuro próximo tomar iniciativas adicionales desde el tribunal para promover la democracia en el aspecto, pues, de la cultura general de los panameños. Sin otro agregado, más que darle la bienvenida a todos los participantes, a nuestro conferencista del día de hoy, y a agradecer a los que hacen posible este evento, particularmente al equipo de trabajo del Instituto de Estudios Democráticos, pero también a organizaciones como la Fundación CAS o IDEA Internacional. Les dejamos con las palabras del doctor Carlos González. Muchísimas gracias, querido Salvador. Es realmente un gusto, un honor para mí estar en esta reunión de este seminario que ustedes tienen de manera ya permanente durante algún tiempo y proyectado todavía para varias sesiones más. Yo voy a compartir la pantalla, ya está habilitada para hacer una presentación que he preparado para esta ocasión. Sé que tengo 30 minutos y no veo por aquí un relojito que me lo indique, pero yo voy a estar pendiente de no pasar de la hora para esta exposición. De cualquier forma, si cuando faltaran 3 minutos, Anet me puede enviar un WhatsApp o alguna señal, lo agradeceré, porque como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat. Bueno, quiero en primer lugar agradecer la invitación del INED, de su titular, mi querido Salvador, también desde luego del Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, a don Heriberto Arauz, magistrado presidente, a mi amigo Eduardo Valdés, magistrado, con quien he tenido la oportunidad de coincidir en algunos momentos, iniciativas en Panamá, en apoyo y en aprendizaje para mí de las tareas de capacitación y capacitación electoral y participación ciudadana, educación cívica del tribunal. Desde luego al magistrado Alfredo Junca, también con un saludo afectuoso, a Salvador y a todos los colegas del INED, desde luego mi tocayo Carlos Díaz, a Belsi Castillo, con quien hemos estado trabajando arduamente, y a mis colegas de IDEA, encabezados por mi querido amigo Marcelo Varela y a Catherine Batista. En el tribunal tengo la fortuna de tener muchos amigas y amigos ya, y quiero que me permitan en particular saludar con mucho afecto a Angelina Vargas y a Yaritza Espinosa, con quienes he tenido la fortuna de mantener una comunicación fluida. Y agradezco a Ned Zambrano del instituto, pues todo el apoyo técnico, la corretiza que buenamente me dio para estar en tiempo y forma aquí. Muy bien, dicho todo esto, voy a hacer esta presentación. Como ya bien señaló Salvador, se trata de reflexionar sobre las oportunidades de la cultura cívica en el momento actual. Y el momento actual, yo lo quiero enfocar, es el de la pandemia del COVID
y cómo este contexto mundial puede ayudarnos o no, yo creo que sí, a empujar, a fortalecer, a proyectar los trabajos en favor de la cultura cívica en nuestras sociedades. Yo tengo la fortuna de estar colaborando con el tribunal en estos afanes y lo he hecho desde hace, como ya dijo Salvador, más de 20 años en distintas latitudes, naturalmente en México. Mi opinión, para decirlo en una nuez, es que desde luego toda la situación de la pandemia y el COVID están generando muchos problemas, terribles problemas, la muerte de millones de personas. Eso ya de suyo nos permite señalar que se trata de un verdadero drama, no hay duda. Desafíos, riesgos, cunden por todos lados. Pero también hay oportunidades. Y aunque parezca un poco dislocado, yo creo que el momento de la pandemia y la forma en cómo la estamos enfrentando abre una muy buena oportunidad en favor del fomento de la cultura cívica. Eso es lo que yo quiero decir. No todo es desastre, sino también hay oportunidad. Y me voy a referir a ello de lo general a lo particular. Ya verán ustedes hasta qué punto de particularidad. Voy a plantear un poco un contexto sobre el concepto de cultura cívica. Pues ya que estamos hablando de ello, creo que metodológicamente es adecuado dedicar unos minutos a definir, a acotar, a enmarcar este concepto que vamos a estar comentando y discutiendo. Después, este concepto vinculado al sujeto primordial de la cultura cívica como tal, democrática, ya la vamos a ver, que es el ciudadano, la ciudadana, la ciudadanía. Y desde esta perspectiva, cómo se forma la ciudadanía y cómo se puede formar en el actual momento, o en el momento actual, que es como se llama este seminario. Para terminar justamente en eso, la cultura cívica y la pandemia y las oportunidades que se nos brindan. Bueno, empezando por el principio, cuando nosotros hablamos de cultura cívica, cultura política, cultura democrática, con cierta frecuencia y regularidad hablamos como si fueran sinónimos, indistintamente de un término y del otro, cuando no es así. Hay diferencias de matiz, si ustedes quieren, pero muy importantes. Quizá podría parecer una discusión académica sin mucho sentido, pero la verdad es que no lo es. Mi perspectiva en esta conversación y en mi desarrollo profesional reciente tiene que ver sobre todo con el diseño, operación y evaluación de programas institucionales y de organizaciones ciudadanas para el fomento de la cultura cívica. No estoy yo presentando el resultado de una investigación académica ni de tiempo de algún centro o equipo de investigación sobre el tema, sino una reflexión desde y para operadores, personas operadoras de programas de fomento cívico, y desde luego pienso muy, muy directamente en mis colegas del Tribunal Electoral de Panamá. Bueno, entonces, pero sea adjetivizada como sea, cívica, política o democrática, estamos hablando de cultura. Eso no debe olvidársenos nunca. Y es la única cita que haré, bueno, alguna quizá por ahí se me escape, aunque lo quiera contener, pero voy a citar a Jacqueline Pechard, una mexicana especialista en estos temas, muy reconocida en México y en otras latitudes, que nos recuerda en un texto sobre cultura política y democracia, que la cultura, dice Jackie, es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideas, costumbres, mitos y rituales. Fíjense ustedes todos estos símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmiten de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado, esta es una palabra clave, significado a sus distintos quehaceres sociales. Eso es cultura en general. Ya después tenemos distintas maneras de concretar esa cultura en general en distintos tipos de cultura. Déjenme referir, porque la riqueza de nuestras naciones es particularmente prolífica en eso, por ejemplo, la cultura culinaria. En Panamá, como en México, como
prácticamente toda América Latina. Hay una variedad de gustos gastronómicos, de ingredientes, de platos que incluso distinguen no a un país en su totalidad, sino a las regiones y localidades incluso de un país. El mole, por ejemplo, muy típico de México y de la tierra de mi madre, de Oaxaca, admite distintas variedades. Hay hasta 16 tipos de mole, que se hace con distintos tipos de chiles e ingredientes, que son los que los habitantes que lo consumen, que le dan esa identidad a sus hábitos, a sus tradiciones, a sus recetas, encuentran en su hábitat. Así que este concepto primero es muy importante porque es, digamos, toda la cosmogonía, la cosmovisión, el conocimiento y la percepción de la realidad y de uno mismo, que da identidad y le da guía a la conducta de las personas individualizadas y de las comunidades, ya como colectivo. Bueno, la cultura cívica, déjenme decirlo así como hay una cultura culinaria que se dedica a producir deliciosos manjares, hay una cultura cívica que se dedica a producir relaciones sociales, armónicas u ordenadas, no siempre son armónicas, entre las personas que conviven en una misma comunidad. Esa es la idea general de la cultura cívica. Ahora, desde los planos en los que nosotros la trabajamos, hay una cierta confusión porque desde el principio de los tiempos, digámoslo así, desde la obra señera, llamada así, Cultura Cívica, de Almond y Verba, de Gabriel Almond y Sidney Verba, en 1963, primer gran estudio pionero, todo el mundo lo citamos, ellos empezaron con la confusión, porque nos hablan de cultura cívica, pero, voy otra vez a citar, en el primer arranque de su primer capítulo del libro, ellos dicen textualmente, este es un estudio sobre la cultura política de la democracia y de las estructuras y procesos sociales que le sostienen. Luego, como ustedes recordarán, muy de la mano con los tipos ideales de dominación estudiados, propuestos por Max Weber, Almond y Verba señalan 3 tipos de cultura política al hablar de cultura cívica, y ahí empezamos ya a no saber si estamos hablando de cultura cívica o de cultura política o de si son lo mismo. Yo voy a proponerles que no, que lo diferenciamos para efectos de poder saber qué estamos atendiendo y qué estamos promoviendo cuando hablamos de cultura cívica y cuando hablamos de cultura política y cuando hablamos ya más adelante de cultura democrática. Muy bien. Bueno, entonces, Almond y Verba nos hablaban de 3 tipos de cultura cívica. La cultura política, perdón, ya ven, ya hasta yo me confundo, que ellos llamaban parroquial, que tiene que ver en esa lógica teórica conceptual con el tipo de dominación basado en la costumbre que señalaba Max Weber. Después hablan de la cultura política súbdita o de súbditos, donde el parroquial, pues eso, se guía por las costumbres, así es, así se ha hecho y así se debe seguir haciendo, en su convivencia con los demás, en todo ese conjunto de símbolos, etcétera, que nos recuerda ya aquí, consiste la cultura, pero en este momento aplicada al vínculo con las cívitas, con la ciudad, con los demás, bueno, en una convivencia colectiva. Entonces, la parroquial, que deviene de la tipo de dominación legítima basada en la costumbre, la súbdita, que simplemente se asume desde luego como la parroquial, pero también la súbdita como pasiva ante una autoridad que no está formada por su propia voluntad. Y esto deviene del tipo de dominación legítima de Max Weber, basado en el carisma. Y finalmente, la cultura política ciudadana, dicen en este estudio clásico, que deviene del sistema de dominación legítima, legal, racional, donde sí, no solo la voluntad, sino la razón, que después se configura positivamente en una ley, en una norma, conduce
pues estas conductas, valga la redundancia. Entonces, la cultura cívica va a ser todo este conjunto de símbolos, patrones, costumbres que dan identidad y significado a la relación en comunidad en función del vínculo de las personas entre sí. Y es desde luego vinculado, como hacían Seina y Berra desde el principio, al efecto o al proceso del poder, del gobierno, pero no solo. Marcelo Varela, querido amigo de IDEA, no me va a dejar mentir o confundirme en esto. En la cultura cívica, además de todos esos parámetros de poder, de política, existen otros, de buenas conductas, de buenas maneras, vínculos no centralizados, diría John Elster, sino descentralizados, no necesariamente pautados en una norma y sujetos a un régimen coercitivo. Hay patrones y buenas reglas de convivencia que no están necesariamente en la ley. Les sugiero para ello la película Átame, de Pedro Almodóvar, donde verán ustedes cómo se conduce a alguien que no ha tenido un contacto de socialización en su vida y por lo tanto no tiene estas referencias del buen conducirse para el bienestar colectivo. Entonces, en general, la cultura cívica tiene que ver con vincularnos, relacionarnos con los demás de manera proactiva e interactiva. De este conjunto de relaciones para estar juntos bienestar, deriva una particular forma, que es la cultura política, ya propiamente dicha, que yo diría es la cultura cívica política, que es la que tiene que ver con todos estos símbolos, creencias, costumbres, en torno al fenómeno del poder, directamente. No me puedo extender ya, pero tiene que ver con generar normas, conductas y procesos políticos. Ahora, esos procesos políticos pueden ser democráticos o no. Hay una cultura política del autoritarismo. Incluso las dictaduras más siniestras en nuestro continente y en Europa y en el mundo han tenido un sustento popular, porque al final de cuentas, en la política, lo que define, digamos, la adhesión o no a una determinada autoridad, ya vimos los tres tipos que señala en la cultura cívica de nuestros autores clásicos, al final de cuentas depende de una palabra clave que se llama legitimidad. Lo que consideramos que está bien, que es justo, que es adecuado, que es aceptable, para que unos manden y el resto obedezcan. Pero eso puede ser una cultura política profundamente autoritaria, como lamentablemente incluso en nuestras sociedades democráticas todavía pervive en algunos espacios, afortunadamente sin ganarnos la partida, además no lo van a hacer, por eso estamos aquí reunidos y discutiendo y preparándonos. Muy bien, entonces ya definido este detalle, podemos ir al detalle último. Bueno, la cultura democrática será una cultura cívica que atiende lo político desde una perspectiva democrática basada en valores, principios, reglas, procedimientos de la democracia que todos tenemos presente, basados fundamentalmente en valores, como digo, de pluralismo, tolerancia, diálogo, consenso, legalidad, entre otros que operacionalizan en la práctica real esta aspiración casi ideal del fenómeno democrático. Entonces, la cultura, este concepto nos lleva desde las personas y sus comunidades, distingo estas dos categorías, en el ámbito de la cultura, hasta las y los ciudadanos, las personas transformadas en ciudadanos, ciudadanas, y las comunidades en ciudadanía, que tiene que ver básicamente con un hecho, y es que es una parte de la sociedad políticamente activa que actúa conforme a un principio básico, que es la cultura de la legalidad, que bien podríamos decir es una línea vertebral entre la cultura y la cultura cívica política democrática. Bueno, vamos ahora al concepto de ciudadanía un poco más rápido. Tanto en la Constitución de Panamá como en la Constitución mexicana se identifica la ciudadanía como una categoría jurídica. En el caso del 131 de la Constitución de Panamá,
son panameños y panameñas, perdón, los ciudadanía, son ciudadanos de la República, todos los panameños mayores de 18 años, sin distinción de sexo. Y en la Constitución mexicana, el artículo 34 señala, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos de 18 años y tener un modo honesto de vivir, que no está, por cierto, buenamente en la disposición, la base constitucional panameña, sí en la mexicana, y que nadie se ha atrevido a intentar definir o regular, afortunadamente. Pero en los dos casos es tener una característica de nacional, tener una edad, básicamente y distintamente ya de su sexo. Entonces estamos partiendo de una noción, de una denominación, algo que denomina una condición administrativa y jurídica. Se tienen o no se tienen 18 años, se tiene o no se tiene la nacionalidad. De lo que se trata es de partir de esa noción, digamos, cuantitativa, una condición administrativa, a un reconocimiento de la cualidad social y política, ya hablamos del vínculo con el poder desde la cultura, de las personas. La ciudadanía, entonces, no es solo una categoría jurídica, sino es, déjenme decirlo así, una forma de ser individual y colectivamente. De esta forma, podemos pasar del concepto de ciudadanía para el gobierno, digamos que le es útil al gobierno, no quiere decir que para manipular a la gente, sino para conformar y ejercer gobiernos, a una forma de ciudadanía para la democracia, para la generación de estos procesos democráticos. En este sentido, Naciones Unidas ha avanzado hacia dos conceptos de ciudadanía que se basa, respeta, reconoce y se atiende a la base jurídica constitucional, pero la proyecta de manera más versátil. La ciudadanía es integral porque ciertamente son derechos político-electorales, pero también es integral, como digo, porque son derechos sociales y civiles. Ahí dice cívicos, malamente son civiles. Lo que incluso podría suponerse, presupone la posibilidad de que luego se ejerzan derechos políticos. Si yo no tengo como comunidad de pueblo originario reconocido mis derechos sociales y civiles, yo no puedo después ejercer lo que ahora llamamos en México el sistema normativo interno de gobierno propio. Y también es universal, porque ciertamente para votar y para configurar padrones nos sirve mucho esta definición legal, jurídico, constitucional, pero nos es insuficiente. Vuelvo al ejemplo de los sistemas normativos internos. En estos sistemas normativos internos de pueblos originarios, no necesariamente uno tiene que tener ni 18 años, ni contar, por ejemplo, con una credencial para votar o un documento de identidad. Y sin embargo, forman parte de, si está incluido su sistema interno al sistema constitucional, forman parte de un ejercicio del poder con bases democráticas, por lo tanto, se vuelve también un ejercicio de ciudadanía. Participar, aunque no sean o sea, desde luego en las votaciones, pero más allá de las votaciones, es un ejercicio a veces, incluso diría yo, más profundo de la ciudadanía y la democracia. Bueno, ahora hablemos brevemente del tema de la construcción de ciudadanía. Y parto de una premisa hiperelemental. La democracia necesita leyes, instituciones, partidos, medios de comunicación, todo lo que quieran, gusten y manden. Pero sobre todo necesita demócratas. Si no hay personas demócratas, no hay democracia. Y las personas demócratas se distinguen de otras personas no demócratas justamente porque poseen y sobre todo ponen en práctica la cultura cívica política de la democracia. Otra premisa fundamental, la democracia no se inventa, se construye y por cierto también se destruye. En el momento actual este es un tema, ahí lo dejo, solo lanzado, fundamental para la discusión democrática. Y finalmente, los demócratas, esos que definen la democracia, las personas demócratas no se inventan tampoco, se forman. Entonces, este es un proceso deliberado, bueno, más bien en el que se puede actuar de manera deliberada para construir esa ciudadanía. ¿En qué consiste? Para decirlo rápidamente. La construcción de ciudadanía bajo este concepto integral
y universal supone desde luego la pedagogía política de la democracia, que es la educación cívica, o la formación de competencias cívicas o ciudadanas. Es decir, generar, como el tribunal está en ciernes de hacerlo, por ejemplo, estrategias específicas para formar a las personas ciudadanas, a los demócratas, los demócratas de la democracia. Bueno, muy bien, y ya tenemos formada la ciudadanía, pero si no hay una ley e instituciones que garanticen, una ley con derechos e instituciones que garanticen el acceso y ejercicio de los derechos, la verdad es que pareciera un esfuerzo infructuoso el de formar personas para que puedan ejercer sus derechos si no hay un marco que lo permita. Es como si vamos a entrenar nadadores, nadadoras, para ir a las Olimpiadas y no va a haber alberca en las Olimpiadas. Pues, ¿qué caso tiene? Necesita el hábitat para desarrollarse, y ese hábitat es el Estado democrático de derechos, de todos los derechos, desde luego, pero también en ese Estado la existencia de autoridades responsables, competentes, que hagan eso, que respondan ante la participación, el ejercicio de la cultura cívica y el funcionamiento de las instituciones. Muy bien. Entonces tenemos cultura cívica, ciudadanía y construcción de ciudadanía. Vamos ahora al momento actual. ¿Cuál es el momento actual? El momento actual es de miedo, sin duda, a morirse, contagiado quién sabe quién, quién sabe dónde, de quién sabe qué manera. Y eso es un miedo atroz, es el más grande que puede tener la humanidad, obviamente, pero también ese miedo nos ha generado un sentido de pertenencia y de comunidad, ojo con nuestra definición de cultura, que está trastocándose, que se está renovando increíblemente. Nunca como ahora habíamos tenido esta noción de ser una gran comunidad y que esa gran comunidad está expuesta a un gran peligro y que la manera de enfrentar y resolver ese gran peligro es como humanidad, desde luego, pero con decisiones individuales. Está generando una conciencia global, como quizá desde el cristianismo no habíamos tenido como civilización la oportunidad de confrontar. Aquí sí estamos todos en el mismo barco. Ya sabemos que en condiciones de desigualdad lamentables, pero todos estamos en el mismo planeta expuestos a la misma pandemia. Somos frágiles y eso nos da un sentido de comunidad. Esa pandemia, por cierto, ha puesto en riesgo los sistemas democráticos. En México, por ejemplo, se hubo de suspender 2 elecciones locales y por lo tanto se suspendió el ejercicio de los derechos político-electorales durante un tiempo a las personas, afectando la democracia, la cultura cívica. Afortunadamente ya incluso se realizaron esas elecciones, pero también afectó a nuestra vida democrática. Ahora vamos hacia esto que se llama la nueva normalidad, que parece que no es tan nueva ni tan normal, pero donde hay un problema para el ejercicio de la cultura cívica que siempre es interacción humana, y es que ya no podemos interactuar como antes. Básicamente, el contacto humano, colectivo, cercano, físico, pues está casi no proscrito, pero sí identificado como una fuente de expansión de la pandemia. Y esto evidentemente le plantea serios retos a la vida democrática y al fomento de la cultura cívica. No me van a dejar mentir los colegas que hacen trabajo en educación cívica. Todo era en talleres, reuniendo gente. Ahora, bueno, ahora tenemos estos instrumentos maravillosos que nos permiten estar incluso en distintos lugares del mundo, literal, pero hemos perdido esa posibilidad de reunirnos como lo hacíamos antes, incluso hablando de cultura cívica, de comunidad, hasta en la casa de nuestros abuelos, donde íbamos cada fin de semana a comer, cada quien con sus viandas y a encontrarnos, a abrazarnos, a apapacharnos, decimos en México. Bueno, esto sí se puede hacer, pero ya de otra manera. Entonces impacta en qué, en la cultura. ¿Qué cultura? La cívica, desde luego, que es el vínculo entre todas las personas. Bueno, y en este contexto, desde luego, lo más importante de todo es cuidar la salud de las personas, la vida, pero también la salud y la vida de la democracia. Debemos ser innovadores para enfrentar
esta situación. Como digo, voy terminando esta siguiente reflexión. El COVID nos ha planteado, como nunca antes también, esta posibilidad de entender que los fenómenos globales se resuelven desde lo local. Ustedes se acuerdan de este lema ambientalista: pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, pues más local que la propia casa de uno no hay. Entonces, el quédate en casa, que me voy a referir en la siguiente lámina, es un ejemplo precisamente de cómo tenemos que resolver estos problemas en común. No, es aquí mismo. Vean ustedes, por ejemplo, este es una imagen que encontré, no sé de qué autoridad sea, quizás sea el propio gobierno de Panamá, pero dice: quédate en casa, Panamá, hagamos patria. Fíjense ustedes ya la vinculación entre cuídate, casi sálvate de la pandemia, pero no sálvate de una manera egoísta. Sálvate de una manera colaboracionista o de colaboración, colaborativamente. Quédate en casa, cuídate para que me cuides. Yo te cuido para cuidarte. Nos cuidamos, somos una comunidad. Tenemos que salir adelante juntos, juntas, resolviendo nuestro problema con decisiones individuales. Esto es lo que yo quería decir, lo más importante de la pandemia, para generar una cultura, símbolos, creencias, etcétera, cívica, de relación entre todos, para procesos de decisión políticos con un sentido democrático. Esto nos está dando la pandemia como oportunidad. Esta es una imagen del Tribunal Electoral también, que tiene su propia campaña. Bueno, ha habido en esta situación la emergencia de nuevas formas de participación ciudadana muy interesantes. No son ni plebiscitos, ni referéndum, ni elecciones, ni los instrumentos legales constitucionales que conocemos y que usamos con cierta frecuencia. No es un presupuesto participativo, pero la gente se ha puesto a participar desde esta nueva circunstancia y con estos nuevos toques de cultura cívica. Voy a poner un ejemplo nada más. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para el uso del metro, un grupo de médicos, médicas de personal médico, solicitó un vagón exclusivo. Ahora hay un vagón exclusivo para mujeres por razones lamentables de violencia, de acoso sexual en ese transporte público. Y este personal médico solicitaron su propio vagón. ¿Para qué? ¿Para ir más descansados, más cómodos? No, para no exponer a las otras personas que pudiesen ir en el mismo vagón cuando ellos estaban, como nadie más, en la línea de batalla, solemos decir, expuestos a contagios. Entonces, vean ustedes, esto es participación ciudadana, política, pedir decisiones políticas de gobierno a la autoridad responsable de manera autónoma, desde abajo, como son los buenos procesos participativos, y esto con una visión de colaboración. Es decir, ante esta emergencia, debiésemos enfocarnos, queridos amigos, amigas, nosotros que nos dedicamos a esto, que tenemos contacto con gente que se dedica a esto y con gente en general, a expandir esta conciencia global comunitaria. Global comunitaria, yo le digo local, es decir, global y local, pero comunitaria y colaborativa, es decir, una cultura cívica, política, democrática, nueva, en el nuevo contexto, con sus nuevos lenguajes, con sus nuevos medios. Por cierto, estos medios como este son muy útiles, pero no son todo. Siempre necesitaremos el online, evidentemente, en línea, y el offline, es decir, el trato directo, fuera de línea, real, entre las personas. Bueno, termino. Creo que las oportunidades son varias. Primero, encontrar que lo cívico, esto de lo que hemos estado hablando, es nuestro, es lo sustantivo, esta conciencia global y comunitaria para impactar, para proyectar, para consolidar una cultura cívica. En lo adjetivo, tenemos que aprender todo lo significativo, las experiencias significativas que se están teniendo en estas nuevas formas de participación e innovación ciudadana. Es decir, lo cívico es posible, incluso en esta imposibilidad de reunirnos en la plaza pública, digamos, excepto esta virtual.
En lo operativo, la educación cívica, la formación de ciudadanía, la construcción de ciudadanía, desde luego que está en el aula, obviamente, pero también fuera. Incluso, yo diría, está en la familia y está en el aula también y está en la sociedad. Y es decir, si en esta parte de operativa, lo cívico se construye. Lo cívico es nuestro, lo cívico es posible, lo cívico se construye. Y como digo, no todo es miel sobre hojuelas en Internet. ¿Por qué? Porque la cultura en general se produce a partir de la interacción entre personas y sobre todo personas diferentes. Y esto no debiésemos evitarlo, aunque estemos fascinados y maravillados por la capacidad que tenemos de comunicarnos con un TikTok a millones de personas inmediatamente. No debemos nunca olvidar que la interacción es lo más importante, no solo la emisión de mensajes. Es un gran momento para ser empático con el momentum actual e innovar para potenciar. Déjenme terminar con algo que puede, ya lo más particular del mundo, bueno, literal. Esta es una foto de mi cocina, bueno, la cocina de mi casa, que es la de ustedes, con un papel para la cocina, para limpiar la estufa y tal. Bueno, ¿y a qué viene el caso? Vean ustedes cómo algo útil, un utilitario, le llamamos nosotros, se puede volver en un promocional. Y eso es con lo que quiero terminar. Quiero proponerles que nuestro trabajo, por ejemplo, en el tribunal, yo no sé si el tribunal ha mandado a hacer cubrebocas para su personal, pero que no desperdicien la oportunidad de transformar estos medios utilitarios en medios promocionales, que comuniquen y que formen, que ayuden a incidir en este momentum, en esta conciencia global y comunitaria colaborativa, una cultura cívica democrática. Y no tiene que decir, vota, por favor, no, o sedúlate, no por piedad. Hay que ir, incluso, diría mi querido Marcelo, a los sentimientos, a las convicciones profundas, no necesariamente positivamente establecidas en una ley. Vean lo que dice este papel. Cuidándote, nos cuidas a todos. Pues esa es la idea. Sonríe, disfruta en familia, queremos verte sano y feliz. Si eso se puede hacer con un papel de cocina que se queda escondido en la casa, imagínense lo que podemos hacer con cubrebocas, que deben estar en todas las calles de todas las ciudades de todo el mundo. Aquí, ese cubrebocas de arriba, pues es un cubrebocas, punto, negro, no dice nada como el mío. Puede haber otros, ¿verdad?, más pros, como el del joven de abajo, ¿verdad?, que es hasta termodinámico, yo no sé, está muy, muy moderno, pero no dice nada. Y vean ustedes, en cambio, estos dos ejemplos. Este muchacho probablemente se refugia en su religiosidad ante la pandemia y pone en su cubrebocas un mensaje: confío en Dios. Esto que le es útil, le es también útil para promocionar, expresarse. Y vean ustedes la señora, quizá no se pueda leer bien porque además es una letra difícil de leer, pero dice: quédate en casa no es igual a cállate en casa. Vean ustedes qué mensaje tan poderoso, sobre todo porque, por desgracia, en nuestras sociedades machistas, heteropatriarcales, este fenómeno de quédate en casa ha encerrado a víctimas de la violencia con sus victimarios. Entonces, aquí hay toda una demanda, todo un planteamiento cívico, social, político y democrático, que me parece un buen ejemplo para lo que pudiese hacerse, no digamos solo en el Tribunal Electoral, en línea tal, sino en todas nuestras instituciones, en todas nuestras comunidades. Estos dos muchachos, simple, llana, puntual y claramente, simplemente portan la bandera de su país, de Panamá. Estoy entonces muy agradecido con ustedes por permitirme compartir estas ideas. La verdad es que sigo pensando lo mismo de hace muchos años, junto con Paulo Freire. No lo traduzco porque este portugués es muy casi portañol, y dice, ustedes recordarán esa frase emblemática de Freire: la educación no cambia o transforma el mundo, la educación cambia a las personas, y son las personas las que cambian el mundo. Y yo creo que esa es justamente nuestra misión, nuestra tarea y nuestro empeño.
en medio de la pandemia, en medio del miedo, en medio del aislacionismo, hay una comunidad que se comunica, que se identifica y que transforma su cultura, sus hábitos en un sentido democrático. Nosotras, podemos dar un gran aporte, es nuestra obligación. Yo les convoco al amparo de esta convocatoria del INED y las fundaciones e instituciones que lo patrocinan, a que nos comprometemos en ello. Y les dejo mi agradecimiento sincero junto con todos los números y datos que tiene ahora uno en las redes sociales. Pues es cuanto, querido Salvador. Tomé unos 5 minutos más, pero creo que estamos en tiempo. Y yo estoy desde luego a la orden de lo que tú y Anet, en fin, que tú nos conduces, decidan. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por tu excelente conferencia. La verdad que no solamente llena de contenido, sino casi que diría de un gran estímulo para los que trabajamos en promoción de la democracia a partir justamente de los aspectos culturales. Y creo que seguramente muchos de los participantes del evento de hoy sienten lo mismo. Quiero recordarles a todos ellos que se pueden hacer preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas que se encuentra en la plataforma y está accesible plenamente para todos los que quieran allegar sus interrogantes al conferencista del día de hoy. Tomo la palabra de todas maneras inicialmente para abordar algo de lo que deja el profesor González con su conferencia, que es muy optimista, pero justamente quizá uno diría oportuna, porque se vive en tiempos donde el pesimismo se encuentra eh, rodeándonos en todas partes. Y, y eso no excluye a los torneos electorales donde, por ejemplo, lo que se vive hoy en Estados Unidos de enorme incertidumbre, toca la puerta al tema de la cultura política. Yo quisiera, si Carlos podrás hacernos alguna reflexión sobre ese punto, porque eh, la confianza en los demás es probablemente uno de los rasgos que se asocia con más insistencia como capital social, ¿no? de los países. Cuando tenemos poblaciones que desconfían de los demás, y en los torneos electorales es especialmente grave, o sea, la creencia en que puede estar ocurriendo un fraude electoral, aunque no haya evidencia material de ello, pues nos habla de una cultura política afectada por algunas dificultades. Quisiera, si es posible, que nos hicieras una reflexión sobre ese fenómeno. Con mucho gusto. Y también aquí Mónica Montiel nos está escribiendo en el chat, que en efecto trata de buscar océanos azules, no océanos rojos. Y ella quizá nos pudiese, si es su deseo, compartir con más amplitud este concepto. Quizá algunos estén familiarizados con ellos, con estos dos conceptos, yo solo de pasada, pero a lo que se refiere es que un océano azul, como son los océanos, digamos, sanos, pues puede estar lleno incluso de tiburones o de animales, que colaboran entre ellos, que son todos muy potentes, pero colaboran para mantener bien su hábitat. Y el océano rojo, en cambio, es donde esos mismos animales, tiburones, digamos, se atacan entre sí en lugar de colaborar y pintan con su sangre el océano, ¿no? Entonces, desde luego se trata de buscar, y más en un país con lugares paradisíacos como Panamá y sus playas, pues océanos azules. Eso se trata, y creo que tiene que ver con lo que tú dices, Salvador, corrígeme. Claro, el tema de la confianza es central, y el tema de la confianza es lamentablemente un problema más que una ventaja ahora en nuestras sociedades. En el marco, si tú me permites, en esta diferenciación que hice de civil o cívico, político y democrático, sobre todo hay una desconfianza, déjame ir ahora al revés, a la democracia, porque lamentablemente las instituciones democráticas, voy a referirme específicamente a los partidos políticos o los congresos, en muchas ocasiones, de acuerdo con todos los estudios de percepción pública, política en América Latina y en el mundo, han perdido contacto con la gente
y la gente ha dejado de confiar en ellos. Esa es la verdad, o ha dejado de confiar como confiaba antes, digamos, ¿no? La Latinobarómetro, para no ir más lejos, está, todas las emisiones anuales reiteran y bordan sobre el mismo fenómeno. Ahora, también hay una desconfianza política, no solamente en los procedimientos democráticos de representación democrática. Bueno, ahora tenemos al señor Trump como presidente de los Estados Unidos, poniendo en duda las elecciones de su república. Bueno, ya si llegamos a ese punto, imagínense usted la gente si va a confiar en el proceso democrático de elección. Pues muy difícilmente. Pero también, como digo, en la institución política per se, que debería estar generando procesos de decisiones públicas que resuelvan y que atiendan las demandas de las personas. Recordamos con David Easton, clásico en el estudio de los sistemas políticos, que el sistema político es una caja negra, no se sabe bien qué hay allá adentro, pero que funciona con inputs, es decir, demandas, preguntas y produciendo outputs, es decir, decisiones. Llega una pregunta, el sistema político se mueve y genera una respuesta, buena o mala, pero una respuesta. Bueno, esa forma en cómo debiese estarse atendiendo las preguntas se ha roto también, y la confianza en las instituciones políticas, no solo los procedimientos democráticos de la cultura democrática, sino las instituciones políticas de la cultura política, sí, está también fragmentada. Y lo peor, lo más lamentable es la desconfianza en el mundo de la cultura cívica. ¿Por qué? Porque la gente ha empezado a desconfiar poco a poco en la otra gente. La inseguridad en nuestro país, el narcotráfico y otros fenómenos han hecho que la gente empiece a desconfiar de los demás. Yo te confieso, cada vez que tengo que entrar a un cajero automático, es decir, donde hay estas cajas que te dan dinero con tu tarjeta, uno entra con cierto pavor, sobre todo si no están en un lugar verdaderamente resguardado y si es tarde, noche o oscuro. Y si entra alguien a tu lado, bueno, ya nada más estás esperando en qué momento te va a asaltar. Por todo este contexto, no necesariamente porque la otra persona sea un peligro realmente. En el Informe País, que es una gran encuesta nacional sobre cultura cívica hecha en México hace algunos años, que dio origen a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que hizo el INE con el Colegio de México, dos grandes instituciones, nos enteramos de lo mismo. La gente no confía en los procedimientos democráticos, la gente no confía en las instituciones políticas y tampoco confía ya en las demás. El 70% de las personas entrevistadas dijeron no solamente confiar en todo lo demás, sino tampoco en las otras personas. Eso es gravísimo por lo que tú hablas del capital social, de la posibilidad de ponernos en contacto. Termino. En este contexto, ya sé que soy muy optimista, sí, la verdad sí, y prefiero irme siempre al lado luminoso que al lado oscuro. Ir, como dice Mónica, por el océano azul que por el rojo, aunque sea un océano rojísimo ya, ¿no? Bueno, pero aquí está el dilema. Por ejemplo, yo he escuchado donde dicen, es que esa gente está infectada. Ojo con el concepto, que no te vayan a infectar del COVID. Y otro, ese es el sentido del mar rojo. Está infectada, está sucia, está peligrosa. En cambio, el otro concepto es esa persona está contagiada. Es muy diferente tener un contagio por fenómeno biológico, social de la pandemia, a estar infectado. El infectado te infecta y de esencia te agrede y su presencia es violenta. El contagiado no, puede ser hasta tu paciente. Entonces yo creo que en este contexto nosotros también debiésemos, hay quien dice, ¿no?, que el lenguaje crea realidad. Hay que usar las palabras con cuidado, pero también con un sentido expreso. No está infectado, está contagiado, contagiada y necesita nuestra ayuda. Hay otra reflexión que viene derivada de las reflexiones que haces sobre la utilización de las máscaras como una oportunidad para expresarse y para llevar a la discusión pública mensajes que pueden ser de interés personal o colectivo.
y se refiere al valor que tienen en la promoción de la cultura democrática las campañas, que son, bueno, frecuentemente asociadas a intereses que pueden ser publicitarios de productos, pero también a intereses públicos, como puede ser campañas de vacunación o de protección a la salud. Pero uno se pregunta, ¿qué valor específico podríamos obtener de las experiencias de campañas sobre valores cívicos y democráticos? En tu experiencia, ¿qué utilidad se derivan de ellas? Si son eficaces, vis a vis las experiencias más intensivas de tipo taller, de tipo cursos. ¿Qué nos cuentas? Ay, muchas cosas, pero de entrada te diría sí, por supuesto que sirven, pero mucho, si se hacen bien. Esta es la otra. Tenemos que superar dos cosas y lanzarnos una tercera. Lo que hay que superar es pensar que se trata de dar clases de democracia. Entonces sí, ya lo entendimos. A ver, jóvenes, abren su constitución en el artículo 134 y díganme qué es el ciudadano. Ah, ciudadano 18. Perfecto, palomita, punto extra. No, eso no es formación ciudadana, ni incidir, y menos crear competencias. Y lo otro que tenemos que superar, que es muy difícil porque tenemos varias décadas metiéndonos en la cabeza que todo debe dar resultados y que todo debe dar resultados cuantificables, medibles, que todo debe estar sujeto a un sistema de evaluación del desempeño. Y sí, está muy bien, pero para estas tareas, no, en mi opinión. Es diferente medir el desempeño de la aplicación de programas a medir el desempeño de la educación cívica. Completamente diferente. ¿Cómo puedes medir cómo le cambió la cabecita por dentro, el corazón, el alma, la idea de la vida a las personas, con indicadores del desempeño, por favor? No, sí puedes medir. Bueno, yo iba a hacer a contacto, yo sé que tenemos un problema muy serio en jóvenes de comunidades con índices de violencia altos. Entonces sí puedes medir si tú planeaste ir a esas comunidades 100 veces, si fuiste 100 o 20 o 200, y cuánta gente fue, eso sí, ¿no? Digamos, pero lo otro no. Entonces, primero hay que superar el que se trata de dar clases de democracia, después hay que superar el miedo a que, caramba, ¿cómo voy a meter en este cajón algo que no se puede meter en el cajón? Y en tercero, creo que lo más importante, hay que cuidar, y es muy difícil, pero hay que cuidarlo, el contexto. ¿Por qué? Porque un principio, yo no soy pedagogo, pero lo que llevo de experiencia, un principio pedagógico aplicable, clave en esto, del primer orden, es que debe haber una acción de refuerzo. Si te voy a poner un ejemplo. Yo fui titular del IFE, del Instituto Federal Electoral, en un estado en México, en Michoacán, y piloteamos, porque sabíamos que era un público vulnerable, entonces se le decía, o políticamente expuesto, piloteamos un programa de empoderamiento de mujeres en comunidades indígenas rurales en condición de pobreza, que en este país, querido, en México, desde donde transmito, si naces mujer indígena, pobre, en el campo, y además con una discapacidad, es muy probable que no llegues a los 12 años. Ese sector se muere. O sea, a ver, la pandemia nos tiene, pues sí, claro, pero ya se nos olvidó que hay niños que mueren por enfermedades curables. Y si tienes ese cuadro, es muy probable que te mueras, aunque a tu pueblo nunca llegue el COVID. Es muy probable que te mueras. Bueno, fuimos a pilotear ahí. Hicimos, la gente que lo aplicó, un excelente trabajo. Y obtuvimos dos cosas, querido Salvador. Mujeres empoderadas y mujeres golpeadas. ¿Por qué? Porque no hubo una acción de refuerzo en el contexto de esas mujeres. Y llegaron muy empoderadas, muy conscientes, muy claras a su casa heteropatriarcal, machista, violenta, a querer hacerle de empoderadas, y lo que encontraron fue un orangután enfrente que las golpeó. Entonces necesitamos, para que sean efectivas, en realidad una estrategia holística, integral. Mi público objetivo es pero no está flotando en el espacio. Está en un contexto, entonces tengo que tratar de trabajar de manera holística en todos los ámbitos de ese contexto, en mi opinión.
Pero si me permite volver un poco también al tema de las campañas, la experiencia que tú recoges de todos los años que llevas en esto es que son eficaces y logran transformaciones en la conducta de la gente a la que van destinadas esas campañas. Y por otra mano, el trabajo que se hace en las escuelas con la educación cívica a los estudiantes, como, bueno, que están formándose, van a ser ciudadanos pronto, es muy valiosa la oportunidad que la escuela da para la internalización de los valores más potentes dentro del ideario democrático. ¿Qué buenas prácticas nos propones en ese campo? ¿Qué buenas experiencias pudiéramos nosotros aprovechar del escenario internacional para la propia práctica panameña? Bueno, yo creo que también hay muchas buenas referencias metodológicas y prácticas, casos concretos. Déjame primero decir, insisto, cuando hablamos de educación cívica, como decimos la palabra educación, y estamos ya programados neurolingüísticamente, pensamos en escuela. Quizá por eso sea más afortunado hablar de formación ciudadana, porque ya te saca de la escuela, ¿no? No, sí, desde luego, la educación cívica es fundamental y lamentablemente en nuestros países se perdió un impulso, si tú quieres, moderado, modesto, de poco alcance, pero un impulso de civismo, le llamamos en México, creo que era también, o cívica en Panamá y en otros, y en un mismo momento eso se borró de la matrícula inexplicablemente. Bueno, alguien podrá explicarlo, porque no, así coincidencia no pareciera ser, ¿no? Que o haya ocurrido lo mismo en varios países, por lo menos parece una acción concertada. Bueno, entonces número uno. Ahora, sí hay buenas prácticas. Yo diría que metodológicamente es muy importante que migremos déjame decirlo de esta manera, en términos de formación de ciudadanía, de competencias, para que la gente sea competente. Yo puedo saber cómo se clava un clavo, pero puedo ser incompetente para hacerlo. De hecho, yo el que habla, soy absolutamente, si no incompetente, torpe, ¿no? Me quedan unos hoyotes y tengo que estar haciendo varias perforaciones hasta que logro poner el cuadro. Bueno, entonces no solamente basta el saber, hay que tener el saber hacer. Entonces creo que hay que migrar, ya esto es bueno, por eso hablo de Paulo Freire, ¿no? De migrar de la escuela tradicional, que básicamente en lugar de ser una escuela transformadora, es una escuela reproductora de procedimientos, la más de las veces poco democráticos, a una escuela activa, más constructivista, donde lo que se trate no es de transmitir, transferir información, ya no digamos conocimientos, información, sino de habilitar a las personas competencias para construir, para generar un proceso cognitivo activo, suyo, de manera que la apropiación del conocimiento sea más una gestión entre el docente facilitador y el alumno alumna que aprende. Y eso a lo mejor va a ser un químico que no tiene nada que ver con la sociedad, la democracia, el discurso, pero va a ser un gran ciudadano, ¿no? Va a tener competencias para ser crítico, colaborativo. Y termino. Justo, fíjate qué pregunta tan pertinente. Acabo de entregar un proyecto que me solicitó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el diseño de un curso que va a estar en la matrícula de la universidad, va a ser una materia con sus créditos, sus horarios y todo, que va a ser es un curso de formación, déjame decirlo así, de personas formadoras en materia de educación, valores, de la cultura democrática. Y parte de esta idea constructivista, pero genera no son clases de democracia ni de teoría de democracia, sino clases sí de educación cívica, de formación en valores y todo, pero con talleres y generando competencias en los muchachos y este es el fin de esa materia, con lo que han convenido con la universidad, para ir a las comunidades a hacer trabajo de formación ciudadana. Entonces estás generando agentes hiperactivos. Claro, van a ser jóvenes que tengan una motivación ya, ¿no? Va a ser difícil que alguien que no le interesa, pues la curse. Pero sí se puede, incluso en términos de la currícula escolar, ayudar a la formación de capacitadores que capaciten.
Esa sería, espero haber dado respuesta a tu interrogante, querido Salvador. Ay, hola, hola. Hola. Hola, hola. Ah, parece que perdí Ya, la ya señal. volvimos. Sí, parece que la Pero conexión se interrumpió brevemente. sí, sí, ya. Si quieres terminar la idea de esa respuesta solamente para que quede también registrada. Ah, qué caray, perdón, ¿en dónde me quedé entonces? Bueno, lo que yo decía, sí me dio tiempo de exponer la experiencia de Guanajuato, ¿verdad? De la materia. Ajá. Lo que quiero decir es que incluso, así como la materia de civismo o cívica estaba en la primaria, para informar, básicamente para eso, más que para formar, para informar a las niñas y niños, también puede haber, incluso en el espacio de universitario, materias dedicadas con un diseño pedagógico, con materiales, con tal, para que se forme a personas que puedan formar a otras personas. Es lo que yo decía, los demócratas no se inventan, los demócratas se forman. Y los demócratas, las personas demócratas son formadas por otras personas demócratas. Entonces, generar esa cadena es posible incluso desde el aula. En este caso es un proyecto muy específico que supone un convenio jurídico entre la autoridad universitaria y la autoridad promovente de valores y derechos cívicos. Quizá no es así tan fácil de repetir, pero es un ejemplo de que sí se puede. Precisamente en ese campo de la formación ya de adultos, creo que una de las preguntas de la profesora Gloria Young, que está asistiendo, saludos a la profesora, ella nos indica como una pregunta para usted, profesor, es que mientras surgen las nuevas generaciones que se van a formar como ciudadanos, ¿cómo hacemos frente a la deformación del clientelismo político que ejercen los ciudadanos en los periodos electorales actualmente? Muy buena pregunta y agradezco a la profesora Young su pregunta, lo mismo que Mónica Montiel. De nuevo también aquí en preguntas y respuestas pone sus interrogantes. Bueno, a ver, otro principio creo pedagógico básico es que se aprende haciendo, ¿no? Desde luego uno se puede aprender un discurso, hay gente que recita, ¿no? Un poema extenso de memoria, pero no necesariamente incluso saber lo que el poeta o la poeta dijo o quiso decir con ese poema. Así que se aprende haciendo. Y yo creo que en este caso concreto que señala la doctora, insisto, el efecto de demostración es básico, es fundamental. Uno, ¿cómo podemos evitar el clientelismo político? Generando nuevas prácticas reales que den experiencias contrastables, verificables y sobre todo replicables. Por ejemplo, en la posibilidad de que las personas se comuniquen entre sí y aunque sean objeto de coacción o de alguna acción o de algún ejercicio deliberado por manipularles, puedan procesarlo hasta en casa, ¿no? Discutirlo, hablarlo, visibilizarlo y actuar sobre ello. En México durante un tiempo se puso medio de moda una eslogan de partidos políticos, todos se lo dedicaban a todos, que me parece atroz, pero es un ejemplo de esto bastante torcido, que es que decían, incluso rimando, no me acuerdo cómo decía, pero si te ofrecen una dádiva, acéptala. Y en cambio tú, cuando votes, nadie va a saber por quién votaste. Creo que en lugar de fomentar una cultura cívica de la responsabilidad, fomenta una cultura cívica, que también es cívica, del engaño y de la tranza y de la trampa y de la mentira, que poco abona a un comportamiento ciudadano, ¿no? Por eso me parece torcido. Pero lo que quiero decir es que eso permeó, ¿no? Y para mal, no para bien, para mal, permitió cierto, por lo menos, conciencia de la manipulación y cierta resistencia. Ahora, la otra, que claro, supone, como yo decía, la construcción de ciudadanía, desde luego la conciencia de no te dejes manipular, supone la necesidad de esa formación cívica,
pero también de leyes, instituciones y de autoridades. Es decir, pues tiene que haber una ley y una autoridad frente a la cual se denuncia a los manipuladores, se les investigue y si resultan responsables se les castigue. Y a los 3 o 4, perdón, así se dice en México, malandrines, malandrinas, también hay malandrinas, que agarres en estas fechorías, verás que habrá una contención. No es tan fácil porque lamentablemente, por lo menos en México, este sistema de coacción, de manipulación, de corrupción política, yo le llamo, está muy expandido, es un cáncer que está muy metido en la sociedad. Desde luego en las elecciones, sería absurdo negarlo, pero en toda la vida pública, ¿no? Es un trabajo de generaciones, desde luego, que hay que hacer y al mismo tiempo, uno, espero contestar, generar prácticas, digamos, autogestivas de resistencia y de protección, porque el que manipula no nomás va a manipular así por las buenas, usualmente tiene una amenaza al lado. En México era una práctica de la coacción del voto, bueno, creo que ya no es tanto por la visibilidad que ha adquirido estos temas, por ejemplo, que el presidente municipal, autoridad local, el pueblo necesitaba una calle. Entonces llegaban y ponían la maquinaria para hacer la calle 3 días antes de la elección y se esparcía el rumor de que, bueno, si gana nuestro partido, entra la maquinaria y hace la calle. Si no gana nuestro partido, se va a la maquinaria y no hace la calle. Es decir, toda manipulación y coacción tiene aparejada una amenaza bastante creíble y muchas veces cumplible. Entonces, ese proceso autogestivo no solamente tiene que comprender y analizar, sino cuidar, proteger también. Y por el otro, pues hacer dispositivos legales e institucionales punibles para quienes fomentan esa práctica, que por cierto, no solamente es bueno, es otro fenómeno, el de la compra y coacción, ¿no? O sea, hay un comprador, pero también hay un vendedor, así que o vendedora, hay que trabajar con ellos también. Otra de las participantes que conoces bien, la licenciada Yaritza Espinosa, pregunta: ¿cómo se debe entender la perspectiva de derechos humanos en la educación cívica? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque es consustancial. No puede haber, y gracias Yaritza por tu pregunta, sé además que eres una persona muy avesada en el tema, espero responder bien y si no, por favor ayúdame a responder mejor. Pero, ¿por qué? Lo voy a decir con una imagen hasta gráfica. Todas las personas en cuanto tal somos poseedoras de derechos humanos fundamentales, todas, por ser personas, nada más. Ahora, cuando esas personas poseedoras de derechos adquieren un rol en la sociedad, en esa cultura cívica, se hacen acreedoras o portan otro tipo de derechos específicos, también de deberes o obligaciones, hay que decirlo, está este valor democrático de la corresponsabilidad. Pero, por ejemplo, mal prestados, por cierto, pero como poblador de la República Mexicana, persona, tengo mi derecho a la salud, pero como mexicano tengo el derecho al acceso a los servicios de salud pública, ¿no? Bien, ese es un derecho, pero va asociado a ese, por ejemplo, el deber de pagar impuestos, porque si no, ¿cómo carambas van a financiar ese hospital? Entonces, cuando yo me vuelvo un pagador de impuestos, déjenme decirlo así, me estoy volviendo un sujeto específico en mi sociedad. Soy un contribuyente, le decimos en México, al fisco. Y como contribuyente también tengo ciertos derechos específicos y obligaciones. Pero en el origen de esos derechos específicos y obligaciones, como contribuyente, tengo un derecho humano que debe garantizarse. Bueno, eso lo podemos llevar a la política. El derecho humano está también, más bien, déjenme decirlo así, los derechos político-electorales de la ciudadanía están ya reconocidos como derechos humanos de las personas. En la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, se reconoce, se nombra, se designa con base en tratados internacionales
al derecho humano al buen gobierno. Yo como persona, por el solo hecho de ser persona y vivir en esta sociedad real, tengo el derecho a tener un buen gobierno. Y eso no solamente es que haya un buzón de quejas en cada oficina pública. Eso es mi derecho humano, que se ramifica en distintas ramas, digamos, valga la redundancia, pero sin la cual no se puede entender. Entonces, los derechos humanos están en el telón, en la base, en la raíz, en la flor de los derechos político-electorales. No, simple y sencillamente no se puede entender por lo que decíamos. Es decir, para que alguien pueda ser competente para valorarse a sí mismo como una persona respetable y valorar a la otra persona, la vida de la otra persona como respetable, si es su derecho humano, para que esta conexión pueda realizarse en el mundo de la política, es indispensable que esté en el sustrato de esa convicción, la convicción y el ejercicio, el acceso al derecho humano. Así que, para decirlo en una nuez, los derechos político-electorales de la ciudadanía son derechos humanos. Es indisoluble. Y qué bueno que lo plantea Yaritza, porque esa es la dimensión sustantiva que tiene, a mi juicio, entonces la educación cívica que fomenta eso. La licenciada Lea de Bosner plantea que ella trabaja en una fundación desde la cual se estimulan los proyectos con fin social para que se fomente la participación ciudadana. Pregunta directamente qué potencial podría tener, en su opinión, profesor González, este enfoque. Perdón, a ver si entendí, el de financiar, el de apoyar proyectos de la sociedad civil desde una fundación. Pues todo. Todo, porque tendría una virtud que no tendrían los programas gubernamentales y es su imparcialidad. Aquí es clave, desde luego. Bueno, lo puede hacer el gobierno directamente, no importa. Siempre y cuando, como diría Yaritza, se entienda esto como la promoción, acceso y ejercicio efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces ahí sí no importa que sea el colorado, el pinto, el azul, el verde, no importa, porque el sustrato en sí tiene el germen de la autonomía, de la independencia, del criterio individual, independiente, que es básico para un perfil ciudadano. La doctora que nos preguntó hace un momento iba justamente en esa dirección. Es decir, la ciudadanía es alguien que no se manipula. Entonces, tiene en su sustrato la autonomía, la independencia de los actores, las personas actoras, y por lo tanto de las iniciativas. Ahora, insisto, no está mal que los gobiernos lo hagan, al contrario, incluso el Ministerio de Educación debe hacerlo, pero debe hacerlo con este sentido. El hecho de que haya organizaciones sociales que llevan a cabo estos iniciativas y reciben financiamiento, primero, sin ese financiamiento no pueden hacer su trabajo. Esa es la verdad. Porque tendrían, digamos, que obtener recursos de alguna manera. Y salvo que sean gente, pues ya con asunto económico resuelto, que no suelen serlo, pues no tienen manera de rentar el localito, de pagar el autobús para ir a la comunidad, de comprar unas galletitas, agüita, de darle seguimiento, de poner una computadora, etcétera, ¿no? Sí, es fundamental el financiamiento que las fundaciones hacen a estas organizaciones, sin lugar a dudas, es casi una condición sine qua non. Pero además tiene la virtud de estas organizaciones, y estamos hablando de organizaciones de a de veras, porque hay mucho membrete, hay mucha falsificación en esto, sobre todo cuando hay recursos. Paréntesis, a mí me tocó ser el coordinador académico del Fondo para la Observación, de apoyo, dinero, para la observación electoral, organizaciones, que administra el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México desde hace muchos años. Y yo fui el director académico, digamos, el coordinador. Y la verdad es que de las 100 organizaciones que llegaban a presentar su solicitud, 90 eran verdaderas fachadas y gente que hace de esto un modus vivendi, ¿no? Ya sabe dónde y cómo postularse para recibir un dinero y hacen como que hacen, ¿no? Y viven de eso.
¿no? Y pervierten esa función. Entonces, debe haber, desde luego, criterios, la fundación a la que pertenece nuestra amiga debe tenerlos para evitarlo, pero llegado al punto en que están realmente frente a organizaciones de la sociedad civil, tienen todas las virtudes que acabo de decir, pero además, suelen ser gente con mucho enraigo o muy buena capacidad de comunicación en las comunidades. Por lo tanto, su capacidad de penetración, de contacto, de trabajo, es mucho más elevada que de cualquier agencia gubernamental, que tiene una facilidad espantosa de caer en un sentido burocrático, no en el sentido beberiano, sino en el peyorativo, de que, ay, pues ahora me toca ir, dice el licenciado, la licenciada, que me toca ir al pueblo 4, ahí a hablar con las comunidades. Hijo, qué flojera, ahí voy. Bueno, a eso, ¿qué diferencia de un muchacho una persona de una organización ciudadana que está ahí por convicción y que, ay, ahora vamos a ir a esta comunidad y qué bien, habla Jesucita y no sé qué? Tiene más impacto. Yo creo que es muy importante y si tienen posibilidades de apoyar, qué bueno que lo están haciendo, que lo sigan haciendo. Solo sugiero mecanismos de auditoría, de selección, de verificación, de control muy importantes. Finalizo, estuve en algún tiempo trabajando en proyectos para Oxfam en México, justo para evaluar proyectos que financiaba la organización, y por fortuna todos eran realmente valiosos, pero sí era una metodología muy rigurosa. El profesor Carlos Kohn pregunta, ¿qué oportunidad tiene la cultura política cuando en democracia las mayorías prefieren a líderes populistas, carismáticos, autoritarios, que no respetan los valores cívicos? Bueno, pues muy pocas, la verdad, muy pocas posibilidades, va en contrasentido. Justamente, digamos, el estudio de Albon y Verba que citaba, distingue, decimos en mi pueblo, profesor, lo digo de manera muy respetuosa, un poco chusca, pero clara, dicen aquí en México decimos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, una cosa es la cultura cívica de súbdito o parroquial, que es a la que usted se refiere. Estoy usando los términos teóricos de hace 50 años, pero reconocidos por todo el mundo. Y otra cosa es la cultura cívica ciudadana. Son dos cosas diferentes. Desde luego, el problema de nuestras sociedades, el gran drama de nuestras sociedades, es que somos formalmente muy democráticos. En México lo somos como el que más, casi exportamos tecnología democrática, no casi, exportamos tecnología democrática, de técnicas, de máquinas, de procedimientos, pero tenemos una democracia de bajísima calidad, llena de corrupción, llena de ineficiencia, llena de manipulación, y una cultura cívica, decimos aquí, de baja intensidad. Esa es la verdad. Con ese cóctel, es muy difícil que podamos hablar de que en México se vive, no digamos una democracia, ¿sí?, sino una cultura democrática. No hay. Esa es la verdad. No la hay. Y justo ese es nuestro desafío, doctor. Hay que hacerla. Y justo eso es lo que estoy tratando de decir. Sí se puede hacer. Claro, si no lo hacemos, por ejemplo, como en las medidas de acciones afirmativas en razón de la participación política de las mujeres, si dejamos que la sociedad solita lo logre, que lo va a lograr, yo soy un optimista en eso, pues quizá nos tardemos unos 300, 400 años, y creo que usted y yo estamos en condiciones de esperarnos ese tiempo. Pero si nos echamos a andar, si buscamos proyectos, por ejemplo, la fundación que dice la colega de hace un momento, apoya un proyecto, y las escuelas, y los jóvenes, y las comunidades, vamos a ir avanzando más rápido. Y la verdad es que ya hemos avanzado mucho. No conozco, como conozco el caso de México, no conozco el caso de Panamá, pero no apuesto, nunca apuesto, excepto cuando juegan los Pumas de la universidad y comidas. Podría ser una excepción de apostar un mezcal contra un buen ron panameño, de que ha habido cambios sustantivos en la cultura política de Panamá, en la visión democrática de las nuevas generaciones, en el trato hacia la corrupción, el cuidado del medio ambiente, la diversidad. Sin duda ha habido cambios, y eso es parte de lo que considero yo que sería. O sea, no debiésemos confundirnos. O tenemos una cultura democrática o no la tenemos. Y yo creo con franqueza que no la tenemos.
y que tenemos que construirla, precisamente mientras sobrevivan estos fenómenos que usted señala. Hay que combatirlos y hay que, directa, clara, contundentemente y generando acciones en la realidad, en la práctica, que permitan demostrar que hay otra manera mucho mejor de hacer las cosas. La licenciada Belsy Castillo, a la que también conoces, pregunta sobre algunas buenas prácticas de promoción de la formación ciudadana desde los gobiernos locales en México. Bueno, sí, de formación como tal, propiamente dicha, sí, desde luego, estoy pensando en un caso concreto. Hay en la Ciudad de México, después buscaría ver si con mucho gusto otros ejemplos, pero yo acabo de participar en un foro de esa entidad, se me va ahorita el nombre concreto, pero es algo así, comunidad de fomento comunitario y evaluación, algo así se llama. Y esta unidad, dependiente del gobierno, se dedica justamente a generar competencias ciudadanas, de incidencia ciudadana en colectivos desfavorecidos, ¿no? Básicamente, que hay muchos en México y en la ciudad. Y entonces ellos lo que hacen es que van estos expertos, antropólogos, pedagogos, sociólogos, etcétera, abogados, hacen un diagnóstico y trabajan en la comunidad para identificar sus problemáticas y junto con ellas las vías de atención y solución a las mismas. Y generan procesos participativos que van, digamos, como monitoreando, no son gestores. O sea, no van y le dicen a la comunidad, ¿necesitas agua? Bueno, a ver, yo voy a ver aquí con la... No. Si necesitas agua, entonces tendrías que hacer esto, voy a pedirlos, que es otro concepto. Y yo creo que esa es una buena práctica que ha tenido experiencias exitosas de formación. Ahora, hay desde mi perspectiva de construcción de ciudadanía otras prácticas, no necesariamente de deliberadamente formar habilidades y competencias en programas para ello, sino, como ya dije, aprender haciendo. Por ejemplo, en el municipio de contigua a Monterrey, en Nuevo León, Garza García, ahí hay una práctica muy interesante de presupuestación participativa de un municipio que ha adoptado mecanismos democráticos de gestión para gobierno abierto, etcétera, y eso ha ido haciendo que la gente aprenda a participar participando. Y al final, lo que logra eso, además de que sepas qué botones tocar, es que te forma como con una competencia ciudadana. Entonces, yo referiría de pronto así estas dos experiencias que me parecen, por un lado, aquellas que se dedican directamente a formar, a hacer procesos educativos, digamos, y por el otro lado, más bien procesos participativos, que sin tener un propósito educativo, lo acaban teniendo. Otro de los asistentes, el señor Miguel Monroy, plantea el problema de la autenticidad de los reclamos ciudadanos. Él nos plantea el argumento de si los latinoamericanos nos acomodamos a la manipulación por conveniencia hasta que se meten con los intereses personales de las personas y que por lo tanto podría ser que reclamar resultara pues, poco auténtico. Sí, bueno, por cierto, saludos a Miguel, el mexicano de la Confederación Patronal de la República Mexicana, un organismo empresarial muy beligerante, con mucha voz, muy vital en México. Gusto en saludarte, Miguel. Sí, por supuesto. Esto es a lo que yo me refería con una ciudadanía de baja intensidad. Voy a referir, para no echar un rollo teórico, dos experiencias históricas. Número uno, en Michoacán hace tiempo conocí un pueblo donde, se me va ahorita el nombre, es en la zona del río Balsas. Ya saben, cuando hacen una presa, pues tienen que desplazar todo un pueblo, ¿no? Entonces, porque va a quedar sumergido. Entonces, desplazaron a todo un pueblo y el estado, que en Michoacán en particular, con herencia del general Lázaro Cárdenas, pues es un estado muy interventor, hasta cierto punto paternalista, o era, mientras había dinero para ello, pues les hicieron sus casitas a todos los pobladores, pues en un lugar donde no se inundaran, y se las construyeron y se las dieron. Muy bien, hasta ahí se entiende.
Años después regresa un determinado gobernador, una autoridad, se reúne con el pueblo y entonces un señor sale muy enojado, airado, y dice que ¿por qué no le han ido a impermeabilizar y pintar su casa? Si él ha estado insistiendo. Bueno, me dieron o sea, ya lo que faltaba es que el señor pidiera que le podaran el césped del gobierno, ¿no? Pues, ¿cómo me dan mi casa y luego no vienen a pintármelas y ya, y no impermeabilizan y hay aquí una humedad? Pues qué barbaridad con este gobierno. Esta idea del súbdito, que decían Almond y Verba, es de veras. Sí está interiorizada esta cultura, este conjunto de símbolos, costumbres, etcétera, que hace que la gente actúe de una determinada manera y en esa relación de subordinación del paternalismo. Siguiente, es un ejemplo que pareciera que no tiene nada que ver. Recordará, Miguel, quizá hay una comunidad indígena en Chiapas, los chamulas, en un pueblo bellísimo, San Juan Chamula, con una iglesia sincrética increíble, y hace varios años los chamulas no se dejaban tomar fotos porque decían que les robabas el alma, ¿no? Cuando te llevabas la foto, robabas el alma. Pasó el tiempo, las generaciones y las relaciones comerciales o clientelares, para decirlo así, y entonces ya los chamulas se dejan tomar fotos, o sea, de hecho se acercan para que tomes fotos, pero luego no te dejan ir si no les pagas por la foto. De alguna manera, pues tienes que resarcir el daño de llevarte su alma, entonces se vuelve una cosa clientelar. Y finalmente, recuerdo mucho en unas investigaciones de un antropólogo, lamentablemente falleció ya, François Lartiche, en una escuela muy acreditada en México, que él estaba estudiando el fenómeno de compra y coacción del voto, directamente comprar el voto, en comunidades indígenas, en pueblos originarios y rurales, porque había encontrado ya un mecanismo, o sea, que la gente aprendió, perdón por esta referencia muy pandémica, y no estoy comparando a la gente con un virus, por favor, ¿no? Sino un comportamiento. Así como los virus se adaptan, ¿no? Y tú les mandas una medicina y se van adaptando en nuevas generaciones, en la compra y coacción del voto, que si es un virus, se adaptó. Entonces, ya no era solo un tema de que fueran los compradores a querer manipular y comprar el voto, sino que la propia gente negociaba su voto a cambio del mejor postor. Entonces, él tenía ya muy identificados casos de estudio antropológico donde este fenómeno se estaba empezando a dar. Hay mucha gente que lucra incluso con su propia pobreza y que considera que por el hecho de ser pobre o ser de una comunidad marginada, tiene más derechos que los demás a exigir recursos del Estado. Entonces, es cierto, aquí terminaría con una referencia teórica un poco rimbombante, pero ahí está toda la teoría de la elección racional, que justamente con nuevos, digamos, revisiones lo hace más explicable, que justamente señala que la gente tomamos decisiones comparando costos y beneficios, ¿no? Y también la gente que está inmersa, lamentablemente, en este circuito podrido de corrupción, porque eso es del acceso a los derechos humanos político-electorales, ¿no? Y la compra y coacción del voto también está generando pautas perversas o pervertidas de los públicos objetivos de estas acciones. Es decir, la gente que no solamente le quieren comprar, sino que quiere vender su voto y lo vende. Muchas gracias, Carlos. Ya llegados a este punto en el programa, lo que corresponde es pedirte que le dirijas al auditorio unas últimas palabras en las que se sintetice el mensaje tuyo para el día de hoy, las ideas que creas que sean oportuno de aclarar o subrayar y, y darle pues por cerrado el día de hoy a este público tan interesado en los temas de la democracia, que ha tenido hoy una muy interesante intervención de tu parte. Pues muchísimas gracias, antes que nada, Salvador, a través de ti, agradecer a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Permítame que subraye junto contigo a Anet Zambrano, porque simplemente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Anet, muchas gracias, no se ve, pero ha sido clave. Dos, yo creo
A ver, el mensaje podría desagregarse en varios pequeños mensajes, pero es uno solo. La democracia es un ser vivo y la democracia está enferma por todo lo que acabamos de platicar, pero se puede mejorar su salud y se puede no solamente, ¿cómo se llama? No se dice componer, se puede sanar, sino puede ser incluso todavía más potente. Recordemos la frase que está ahí, querido Salvador de Ortega y Gasset, en el Tribunal Electoral. La salud de la democracia, cualquiera que sea su forma, estoy casi citando, depende del mísero detalle técnico del proceso o el procedimiento electoral. Y esto supone, en primer término, que la democracia tiene salud. Entonces puede estar sana o enferma. Y eventualmente se puede morir, amigos. Y esto es un tema que no está alguien así elucubrando. O sea, las amenazas a la democracia son tan ciertas y tan válidas como el espectáculo esperpéntico que acabamos de ver en las elecciones de Estados Unidos, para referir una cosa que todo el mundo vio. Ok, entonces la manera de salvar la democracia, de hacerla efectiva, es inyectándole demócratas. No hay otra. Pueden inyectarle todas las leyes, todas las instituciones, todo el dinero, toda la prensa, todas las redes sociales que quieran. Pero si no le inyectan demócratas, esto que decía nuestro colega, gente realmente con cultura democrática, la democracia se nos va a morir. Yo no creo que la potencia aún de esa ciudadanía de baja intensidad es suficiente. Entonces, sí se puede. La cosa es que lo hagamos bien, como decíamos al principio. Y yo creo que la pandemia nos está dando, junto con todos los riesgos y amenazas, con todos que son muchísimos, severísimos, gravísimos, también algunas, si quieren ustedes, pocas, pero algunas oportunidades. Una es subirnos a la ola, en el mejor sentido de la palabra, ser empáticos, no aprovechados, empáticos, con esta idea de comunidad global que debe tener decisiones individuales para tener una voluntad general para enfrentar la muerte, pues, tan grave es el asunto, pero con un sentido de colaboración. Y cosas tan simples como procurar un mensaje en un cubrebocas que todo mundo debe traer. Cosas tan simples como en nuestras casas con nuestra gente, aclarar que no se trata de gente infectada, sino contagiada y que requiere de nuestro apoyo, nuestra ayuda. Entonces, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con votar? Pues todo, porque entonces si tenemos una conciencia colaboracionista o de colaboración solidaria, vamos a tener una vocación democrática también en las elecciones. Cierro con esta idea, a la que me lleva esto que acabo de decir, a propósito de las elecciones en Hidalgo y Coahuila que se volvieron a reanudar. Yo decía en un programa, también se me ocurrió de repente así como ahora, no tengo aquí mi cubrebocas, pero lo que tenemos que hacer es tender un puente entre el cubrebocas y la boleta electoral, entre los miles de puentes que necesitamos. ¿Por qué? Porque el cubrebocas es un instrumento que nos está acreditando una actitud, una cultura de yo me cuido para cuidarte, tú te cuidas para cuidarme, nos cuidamos. La boleta es también un instrumento para generar también una vocación individual para conformar una voluntad general que debiese ir hacia resolver nuestros problemas y mejorar nuestra convivencia. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí está el chiste. Para eso también hay especialistas. Pero yo creo que esa es una gran oportunidad. Y no solamente eso, una gran obligación para nosotros en este momento. Bueno, muchas gracias, Carlos, otra vez por la conferencia inicial, pero también por tus respuestas y por este mensaje final que no deja de ser energizante, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a estas cosas. A todos los que participaron del evento de hoy, también muchísimas gracias por su asistencia y recordarles que seguiremos teniendo estas conferencias los viernes por la tarde hasta diciembre, bajo la preocupación pues, de seguir investigando y conociendo más sobre la democracia en el momento actual. Gracias igualmente a IDEA Internacional, a la Fundación CAS y a todos los amigos del Tribunal Electoral que han hecho posible este evento el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.